sé si te has preguntado, ¿qué sigue? ¿O te han preguntado? Bueno, ya venimos a Cristo, ¿y ahora qué sigue? Ya hice la decisión, ¿y qué sigue? ¿Nomás ir al templo? ¿Y cantar? ¿Nomás eso? No, ¿verdad? Hay para cada uno de nosotros un llamado especial. Todos fuimos llamados a la vida eterna. Y los que ya hicieron su decisión de fe, de permitirle al Señor ser el soberano en sus vidas, pues ya estamos ahí inscritos en el libro de la vida, ya estamos en el camino a la vida eterna, en el camino de la fe. Pero ahora para cada uno va a ser diferente de acuerdo a lo que cada uno haga, como cada uno se esfuerce, como cada uno esté dispuesto a crecer o a estancarse, porque también sucede, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy solamente tres aspectos de las evidencias, tres evidencias del crecimiento espiritual, para que yo mida cómo voy, si voy bien, si la estoy regando, si en vez de crecer estoy decreciendo o si ya me estanqué, si de ahí no paso, ¿verdad? Por más que le hago. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 15. Y vamos a darle lectura, ¿qué les parece? Unidos en voz alta, todos juntos, así para que lo escuche nuestra psique, ¿verdad? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren que es una porción muy hermosa. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y casi toda su carta le está instando a avanzar, a que la iglesia no se estanque. Y este versículo en particular dice que nosotros siguiendo en la verdad crezcamos en todo. Es algo muy simple, ¿verdad? ¿Y qué es todo? Pues todo, ¿eh? Bien sencillo. Nosotros no somos cristianos solo en la iglesia o solo en algún ambiente espiritual. Somos cristianos dentro y fuera de la iglesia. Somos cristianos en la intimidad del hogar. Somos cristianos en el trabajo. Somos cristianos en los tiempos de recreación, ¿verdad? No es como que vamos de repente a un lugar y le decimos, Señor, aquí espérame y a la salida te recojo. Oh, no. Somos cristianos, ¿verdad? Tenemos esa vida eterna y entonces es imperante que lo que el Señor dice, que le pongamos atención, que crezcamos en todo, en todas las áreas de nuestra vida, que crezcamos en todo en Cristo, que es nuestra cabeza, que es la cabeza. Entonces dijimos, es importante que sepamos que tenemos que avanzar, tenemos que crecer y quizá en algún momento de nuestra vida hemos sentido estancamiento espiritual. Dijimos hace un rato que para cada uno de nosotros hay un llamado diferente. Todos fuimos llamados a la vida eterna, pero el Señor, de acuerdo a cada uno, está dispuesto a renunciar, o de acuerdo a cada uno está dispuesto a negarse a sí mismo, está dispuesto o no a la transformación. Cada uno va a avanzar diferente y cada uno se va a desarrollar de manera diferente y cada uno va a trabajar en el área en el que su corazón disponga o en el área a la que el Señor le haya llamado. Así que dijimos, vamos a ver tres áreas en las que debe haber evidencia, y esto sí es para todos. Estos tres aspectos que vamos a ver hoy son para todos los que están en el camino de la fe, sean líderes, sean ministros, sean solo oyentes, sean solo congregantes, o sean solo simplemente espectadores del camino de la fe. Estas tres evidencias van a demostrarnos dónde estoy, si le avanzo, si le sigo, si ya retrocedí incluso, puede darse el caso. Vamos a ver el aspecto número 1, que es el mostrar el amor de Dios a los demás. Parece muy sencillo. ¿Y qué dicen? La mayoría ya le pusimos palomita, ¿verdad? Ya la hice. Ya mostré amor, aún a los que son difíciles de amar. ¿Estamos de acuerdo que hay gente que es difícil de amar? ¿Verdad que sí? Que no coopera, ¿verdad? Hay prójimo que no coopera, no pone de su parte para que por lo menos nos caiga bien, ¿no?
ya no tanto para amar, pero la primera evidencia de que estoy creciendo en Cristo, o decreciendo, dependiendo si encuentras algo o no, o estancado, es mostrar el amor de Dios a los demás. Fíjate lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 22 al 25. Y es que, bueno, la palabra del Señor está saturada de invitaciones, de exhortaciones, de ánimo, para que el pueblo de Dios muestre el amor. De hecho, el amor de Dios es una de las evidencias de la presencia de Dios en la iglesia. ¿No dijo Jesús? Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, no nada más es amarnos, ¿verdad? Porque dijimos hace un rato, tal vez a unos amamos más que a otros, o a otros de plano ni los amamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que ha sido anunciada. Entonces, fíjate bien lo que dice al principio, que nuestras almas fueron purificadas. Cuando nosotros venimos a Cristo, traíamos un buen tambache de cosas que estaban estropeando nuestra relación con el Señor. Algunos pecados, algunas cargas, algunos defectos, errores. Ayer veíamos algo muy, muy gracioso, ¿verdad? En el Instituto Bíblico. Por ejemplo, cuando venimos a Cristo, venimos no solo con pecados, también con malos hábitos. Yo no sé si tú te acuerdas de algunos de los que el Señor te ayudó a deshacerte de ellos, ¿no? Y por ejemplo, yo no sé cuántos sin Cristo eran bien flojonazos, ¿verdad? Pero eso es un error que tarde o temprano nos va a llevar al pecado y nos va a separar de la comunión con el Señor. Entonces el Señor nos perdonó y les decía, por ejemplo, la santidad, casi todos inmediatamente nos viene a la mente el apego a la integridad, ¿verdad? Que el Señor demanda de nosotros. Pero santidad tiene que ver con otros aspectos de la vida. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio encontramos que el Señor le dijo a su pueblo, cuando en el desierto le dijo, entre tus enseres debes llevar una pala. Y cuando salgas afuera del campamento, que es un eufemismo para decir cuando vayas al baño, ¿verdad? Que no había baños públicos, dicho sea de paso. Y dice, vas a llevar una pala, vas a ir, vas a hacer lo que tienes que hacer, y entonces lo entierras, y después te lavas, y después entras al campamento. Y el Señor le dice enseguida de esto al pueblo, porque yo Jehová soy santo, y no habito en la inmundicia. Y entonces no asociamos, muchas gracias, no asociamos que la santidad también tiene relación con la limpieza y con el orden. ¿No tenemos un Dios de orden? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que el Señor hace es purificar nuestras almas. Entonces ahí hemos nacido de nuevo, esto lo sabemos todos. ¿Cuántos ya nacimos de nuevo? Gloria a Dios, ¿verdad? Todos aquí, la mayoría hemos nacido de nuevo. Acto seguido, entonces hay que crecer. Y para lo primero que el Señor nos prepara es para el amor. Porque el corazón cargado de maldad, porque muchos seres humanos hoy se excusan, ¿verdad? Que no siguen al Señor, no se congregan o no siguen una religión, pero son buenas personas. Y bueno, yo no lo voy a poner en tela de juicio, solo que la primera evidencia de la presencia del Señor, de que estás creciendo después de haber nacido de nuevo, es que puedes mostrar el amor de Dios. Y el amor de Dios también requiere de cierto nivel de obediencia. Imagínate que un israelita no quisiera tener entre sus enseres una pala. Imagínate la contaminación
que hubiera existido en el pueblo de Israel. Estaban en el desierto, no había médicos, no había agua potable, estaban expuestos a una enfermedad colectiva o a una epidemia. No podemos decir pandemia porque no estaban en todo el mundo, ¿verdad? Pero a una epidemia. Entonces el pueblo lo primero que requería era obediencia. Así que para el amor, para mostrar el amor de Dios, y el amor de Dios de acuerdo a las características del Señor, porque también los seres humanos le hemos dado un concepto muy particular de cada sociedad, de cada individuo al amor. Incluso la mayoría de las personas decimos sobre la verdad, ¿verdad? Decimos o hemos escuchado, pues esa es mi verdad. ¿Sí lo han escuchado? ¿O alguna vez lo han dicho? Esa es mi verdad. Y él tiene su verdad. Y los de allá tienen su verdad. Y no hay muchas verdades. Hay una sola verdad y diferentes versiones del mismo acontecimiento. Así es el amor. El amor tiene ciertas características que el Señor las dijo. No hay un amor de unos y otro amor de otros y el amor, no, el amor es uno. Tiene ciertas características y el que ama, el que tiene el amor de Dios, está dispuesto a amar con esas características. Están muy simples, yo creo que todos nos las sabemos. Miren, vamos a 1 Corintios, en el capítulo 13, versos 4 al 6, y creo que hasta nos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Gracias. Y la lista sigue, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Es algo muy interesante. Y el Señor en 1 Juan dijo que el que no ama, pues no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero está hablando de esta clase de amor, del amor que acabamos de leer, del amor que es bueno, del amor que no hace nada indebido. Miren, esto es algo bien curioso, ¿verdad? Porque cuando decimos amar a alguien y hacemos cosas incorrectas, entonces ese amor no es amor. Puede ser pasión, puede ser que nos caiga bien, ¿no? O puede ser otra cosa, pero amor no, porque el amor no hace nada indebido. O quizás estancó esa persona, ¿verdad? Como acabamos de ver. Dijimos que cuando nosotros venimos al Señor tenemos la obligación de crecer. Unos en una mayor velocidad que otros, unos dan mucho fruto, otros poquito, pero todos tenemos que crecer. Pero hay quienes rompen esa relación con el Señor por X o Y circunstancia y entonces dejan de crecer y se estancan. En ese estancamiento espiritual, en ese dejar de crecer, es donde empieza la confusión de nuestra vida y entonces empieza cierta tibieza y entonces empieza a relajarse ese amor, esa pasión, esas promesas que le hicimos al Señor cuando estábamos recién convertidos y le decíamos: Señor, sí voy a cambiar, sí te voy a seguir, sí voy a obedecer. Era un sí a todo. O incluso quizá si la distracción llega más allá y se arraiga en el corazón, en vez de estancarnos, no solo no vamos a crecer, sino vamos a ir decreciendo, vamos a ir hacia abajo. Y entonces la manifestación del amor de Dios, pues ya no va a ser tan genuina o quizá va a dejar de existir. Porque el amor, dice, es paciente. El amor, ¿qué más dijimos? Es servicial. El amor nos lleva a servir. ¿Qué fue lo que motivó a los apóstoles a negar prácticamente sus vidas, sus ideales, su perseguir su realización personal en aras de la obra del Señor o para obedecer el mandato de Jesús? ¿Qué fue lo que les motivó? Su amor, el amor por Cristo, pero también el amor por las almas que se pierden.
¿No decía el apóstol Pablo? Dice, yo estaría dispuesto a dar mi vida de ser necesario por mis hermanos, los hebreos, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que nos mueve a servir al Señor? Incluso como ya algunos por ahí difunden en las redes sociales, ¿verdad? Esa esclavitud disfrazada de servicio. No, ¿qué te lleva a hablarle de Cristo a las personas sin que ni siquiera te den las gracias? Pues es el amor. ¿Qué te lleva a orar por los enfermos, a visitar a alguna persona con tus propios medios económicos? Pues es el amor. ¿Qué te lleva a dejar tu tierra, a dejar tu parentela para irte a predicar la palabra a otro lugar? Es el amor. ¿Qué te lleva a perdonar al que hizo semejantes transgresiones que pusieron en riesgo la vida o incluso atentaron contra la vida de alguien, de tus seres amados? ¿Qué es lo que te mueve? Es el amor. Pero el amor de Dios, esa es la primera evidencia. Entonces hay que revisar ahí en nuestro corazón, hay que revisar en nuestras actitudes, porque el amor es un verbo. ¿Y qué es un verbo? Es acción. El amor no son palabras, el amor son acciones. Entonces, la primera evidencia de que estoy creciendo en el Señor o decreciendo son las actitudes de amor que yo tengo hacia mi prójimo y hacia Dios. Si esas actitudes, si esa acción de amor ha desaparecido o se ha estancado o se limita o está condicionado, hay que revisar qué está pasando. O quizá incluso se ha enfriado, porque también esa es una de las profecías de los últimos tiempos, una característica de las personas de los últimos tiempos que no tendrán afecto natural. En los últimos tiempos, según el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo, dice que habrá gente amadora de sí misma, más amadora de sí misma, más amadora de los placeres que de Dios. O sea, hay gente que ama a Dios, pero ama más los placeres. Por eso le cuesta trabajo demostrar el amor de Dios o algunas otras circunstancias en su relación con el Señor. Entonces esa es una evidencia. Así que yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos buscando en nuestro archivo personal, ¿no? A ver, ¿qué hice o qué he dejado de hacer? Que antes hacía con tanto amor, ¿no? Que antes no le ponía peros al Señor y ahora sí. Ahora sí me estorba todo para servir al Señor o hacer algo por mi prójimo o ayudar o qué sé yo, ¿verdad? Quizá el amor se ha estancado y es una de las evidencias del crecimiento. Entonces ahí tenemos un primer parámetro. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Gloria al Señor. El segundo aspecto que dijimos que íbamos a revisar, la segunda evidencia de crecimiento espiritual, pues es el rechazo al pecado. Y parece bien simple, ¿verdad? Pero vamos a revisar por ahí si estamos en la línea correcta. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, nos dice algo muy interesante. ¿Qué dice? Gracias. Después de venir a Cristo a hacer nuestra oración de fe, lo más natural, ya habiendo purificado nuestras almas, porque así lo acabamos de leer, y ya estando preparados para la obediencia, ya estando capacitados para el amor, porque tenemos la capacidad, porque esa capacidad nos las da el Señor, el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, y entonces, acto siguiente, pues es que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y detracciones. Y se oye muy simple. ¿Y qué son las detracciones? Pues las detracciones son todas aquellas actitudes que nos llevan a los pecados que hacemos contra el prójimo, pecados del habla, pecados de la lengua, a difamar al prójimo, a levantarle falsos y a hacer chismes de su persona. Las detracciones tienen que ver con las habladurías o los comentarios mordaces que hacemos de otra persona a sus espaldas, porque a lo mejor cuando tenemos alguna
plática incómoda con alguno de nuestros hermanos o un prójimo y quizá nos molestamos, quizá no nos gusta que nos digan ciertas cosas, pero es bueno decírselo a la persona. Bueno, es lo correcto, es lo correcto. Pero cuando no se lo decimos a la persona y hacemos esa difamación, cuando hacemos comentarios a otras personas, donde sabemos que va a dañar su reputación. Y el apóstol Pablo es muy claro y dice que viniendo a Cristo, entonces desechemos todo esto. Y tampoco vamos a ser ángeles, ¿verdad? Porque de repente dijimos, el prójimo no ayuda, ¿no? Las circunstancias de repente se prestan porque estamos molestos, porque estamos quizá decepcionados, porque estamos quizá traicionados. Es decir, hay un montón de circunstancias que pueden motivarnos a tener estas actitudes, ¿no? Lo correcto es pues que vengamos al Señor con una actitud de sinceridad y le digamos: Señor, pues yo tengo problemas en este aspecto de mi personalidad, ¿no? Cuando yo vine a Cristo, yo recuerdo que era muy mal hablada, como muchos mexicanos, ¿verdad? Que el vocabulario del mexicano es muy florido, ¿verdad? En el mal sentido. Y entonces yo me convertí muy jovencita y pues yo escuchaba que en la iglesia los hermanos o en la célula familiar donde yo me congregaba, pues hablaban diferente a mí. Y yo no quería ni hablar porque yo no podía hablar de una manera diferente. Entonces cuando a mí me decían Dios te bendiga, porque yo no sabía que así se saludaban los hermanos en la iglesia, qué bonito saludo, nunca dejes de practicarlo, Dios te bendiga, ¿verdad? Es algo muy bello. Y entonces a mí me decían Dios te bendiga y yo me sentía muy bien, yo decía: ay, muchas gracias, qué buena onda que me dices así. Y aparte pues yo no quería hablar porque había cierto lenguaje que no era apropiado en la iglesia, y entonces me sinceré con el Señor y le dije: ¿por qué yo no hablo así? ¿Por qué yo no puedo decirse como se dicen ellos? Y lo platiqué también con el pastor, claro que lo llevé en oración, le dije: Señor, ayúdame porque yo no sé cómo hablar en la iglesia. Y entonces le dije a mi pastor: mire, pastor, yo tengo este problema. Y dice: no te preocupes, ahorita vamos a orar y vamos a echar fuera ese demonio que te hace hablar así. Yo hasta me asusté porque dije: ¿cómo que un demonio? Pues órale, pues rápido, era para ayer, ¿verdad? Porque me dio susto que me dijo que era un demonio. Y no, pues yo me puse en oración, el pastor oró por mí y ¿qué creen que pasó? No se me salió nada para que no empiecen, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? Convulsionó. No, gracias a Dios. Pero a partir de ese día, yo ya no dije groserías. O sea, ya no se me daba. Y aunque estaba enojada, ya no se me dio. Y entonces es algo muy, muy simple, ¿no? Pero cuando venimos a Cristo, venimos contaminados en todo nuestro ser. A lo mejor no en la palabra, pero también a lo mejor en las actitudes. Hay quienes son tramposos, deliberadamente tramposos, ventajosos. Les gusta siempre ganar, siempre amolar al prójimo. Es más, en la jerga mexicana común, que los que viven sin Cristo dicen que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y esas cosas tienen que desaparecer de los que están en Cristo, porque esa es una evidencia de que estamos creciendo. Si estás en Cristo y sigues de mal hablado, de tranza, de falso, de decir lo que no sientes y de detractor, de murmurador de los demás, sea tu iglesia o no sea tu iglesia, de difamar a los demás, de andar hablando lo que no te consta, entonces es una evidencia de que no has cambiado, de que estás estancado, de que no has crecido. Y no importa si le pides al Señor que te use como profeta, que apóstol, no importa eso. Estamos hablando del crecimiento espiritual, no del llamado ministerial. Entonces es necesario que cuando vengamos a Cristo seamos sinceros, porque además no nos condena. Eso es lo más hermoso del Señor,
que cuando venimos con sinceridad a Él y decimos, Señor, yo tengo un problema serio con esto de las finanzas, tengo un problema serio con mi carácter, porque si me hacen enojar me encuentran, me sale el apellido, saco la casta si me hacen enojar, ¿verdad? Así que es necesario decírselo al Señor, porque Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra y encontraron a una mujer en el acto mismo del adulterio y la trajeron al Señor, y el Señor les dijo, a ver, ¿cuál es la sentencia? Dijeron todos, pues tiene que morir apedreada de acuerdo a la ley de Moisés. ¿Tú qué dices? Y el Señor, ¿qué les dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así que cuando nosotros venimos a sus plantas en un acto sincero y diciéndole, Señor, yo tengo este problema, nadie va a estar ahí para condenarte. Y si alguien te condena, el Señor le va a poner el alto. Pero es bueno ser sinceros, porque en esa medida todos tenemos que ponernos, todos nos tenemos que medir todos los días, en un acto de honestidad, de sinceridad, en un acto de examinarnos. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 7 del 3 al 4, y Jesús dijo sobre el carácter de las personas, y creo que ahí algunos hemos tropezado en alguna ocasión, porque Jesús les habló sobre la falsedad, ¿no? Le dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás al hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Cómo se le llama esto? Hipocresía, ¿verdad? Porque lo que señalamos en el vecino quizá es menor que lo que tenemos en nuestra vida o en nuestra casa, ¿verdad? Así que es muy bueno revisarnos, porque esto es muy tentador. Quizá le digo, en algunas ocasiones hemos tropezado todos por ahí, viendo el defecto del de enfrente y no viéndonos a nosotros, porque es más cómodo, es menos ofensivo. O sea, no me puedo poner en el espejo y decir, ay, qué hipócrita eres, de veras, mira nada más, y a poco esto. No lo hacemos. Es más fácil decir del hermano, del vecino, del pariente, del amigo, de la presidenta, de su gabinete, ¿verdad? Es más fácil, es menos incómodo, pero el Señor nos exhorta a que esto lo dejemos, porque eso nos estanca. Mateo 12, 26 nos dice, muy interesante, 12:36, perdón, Mateo 12:36, y creo que esto nos hace reflexionar. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una palabra ociosa, sí sabemos que es un ocioso, ¿verdad? Todos los identificamos. Es más, le hemos dicho alguna vez a alguien, deja de estar de ocioso y ponte a hacer algo, ¿verdad? Lo hemos dicho más las amas de casa. Una ociosa es esa persona que no hace nada, nomás está ahí observando. Y ven tirada la escoba y le avisan a la mamá, ¿verdad? ¡Hey! La escoba ya se cayó, pero no lo levantan. Y se cayó el niño, oigan, se cayó el niño. Y el niño ahí, todo con el chipotón. Y los otros ocupados, y el ocioso, ya avisé. Dios sabe que ya avisé, ¿verdad? Dios sabe. Entonces, de todas esas palabras, detracciones que dijimos que son la difamación, los chismes, la mala intención al hablar de otra persona, o la hipocresía, o el ver los defectos de los demás, o el ser mentiroso, o el engañar, el ser ventajoso, todas esas cosas hay que dejarlas. El apóstol Pablo también nos exhorta, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 3, y nos dice, si te gustó todo el cotorreo, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Primera carta del apóstol Pedro. Si te gustó todo eso, pues ya es suficiente todo lo que hiciste. Todos los desastres que hiciste en el pasado ya
se acabó, ya fue suficiente. Si alguien ya lo encontró, lo puede leer por favor, primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 verso 3. Miren, ya está aquí. 4:3, por favor. Ajá. Dice, baste ya el tiempo pasado. En todo esto, o quizá en algunas nada más, anduvimos cuando no estábamos en Cristo, junto con todos los que no conocen del Señor, y si conocen se hacen los disimulados, ¿verdad? Así que el tiempo pasado ya fue suficiente para haber andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. Todas esas cosas que nos separan del poder de Dios, del amor de Dios, son una evidencia de nuestro crecimiento. Si alguien está en Cristo y ya hizo su decisión de fe y todavía está atorado en estas cosas y en las anteriores, entonces eso lo va a estancar en el Señor, en el crecimiento espiritual, no lo va a dejar avanzar, porque no hay comunión la luz con las tinieblas, no pasa. No podemos ser hijos de Dios e hijos del mundo al mismo tiempo, no se puede, no se puede. El Señor conoce nuestras debilidades y sabe que el Señor que nuestra carne a veces es débil. Sabe el Señor que tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, y el Señor está ahí presto para ayudarnos si nosotros estamos dispuestos a renunciar a esas cosas que nos estorban para seguir creciendo en el Señor, porque son la evidencia de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál fue la evidencia de la presencia del Señor en el pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto? Todas esas maravillas, y el que un pueblo fuera guardado en medio del desierto. Murió, la generación que salió de Egipto murió en el desierto, pero por su desobediencia, no por la falta del cuidado del Señor, porque el Señor estuvo ahí dispuesto a cuidarle. Les dio instrucciones aún sanitarias para cuidar su salud. ¿Cuál es el templo del Señor del que cada uno de nosotros somos responsables? Pues nuestro cuerpo. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, así que lo tienes que mirar como algo sagrado, como algo que debes cuidar, como algo que debes consagrar. Imaginémonos el cuerpo del Señor todo mugroso, el templo del Señor. Pues no, ¿verdad? O sea, qué falta de respeto para el Señor, ¿verdad? O el templo del Señor que lo estemos profanando cada rato. Eso sería doloroso y triste para el Señor. Así que esa evidencia hay que revisarla, hay que repasarla en cada momento para que sepamos que estoy creciendo, estoy estancado o estoy decreciendo. Vamos a la tercera evidencia, que es el hambre por la palabra de verdad. Decíamos hace un rato, cuando venimos a Cristo y luego decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Bueno, pues hay que buscarle, ¿verdad? Porque cuando entras a un curso, ¿cuántos han entrado a algún curso o han ido a la escuela? Bueno, todos por lo menos a la primaria fuimos, ¿verdad? Y luego a la secundaria, pues ya como que de panzazo. Y en la prepa, pues ya costó trabajito porque, no, hombre, estaba el ambiente bien tenso, ¿verdad? Muy tentador. Y ya en la uni, pues ya te cayó el 20 que si no le atizas, pues te quedas, ¿no? Pero no necesariamente la universidad, o sea, hemos tenido todos algún curso. Y si estudias, por ejemplo, te metes a un curso de repostería, no llegas el primer día y ya sabes hacer pasteles. No, es un proceso. Llegas y te piden los materiales, estás observando, ves todo lo que, los insumos, los instrumentos, etcétera, y bueno, va el proceso iniciando y saliendo. Si terminas con éxito el curso y no pagaste por el examen,
y no pagaste para que te hicieran un pastel, pues serás un gran chef, ¿no? Pero si pagaste, pues sales y así como medio, ¿no? Y entonces, en el camino del Señor llegas y nadie te va a pasar la tarea. O sea, tú vas a tener que sostener una relación con el Señor diaria. Y hay ciertos procesos. Acabas de nacer de nuevo. ¿Qué sigue? Alimentarte. Es lo lógico, es lo natural. ¿Qué hacemos con los bebés? Pues los alimentamos, ¿verdad? Y está la mamá y al cuidado. Así que cuando vienes a Cristo, ¿qué es lo que sigue? Inmediatamente una evidencia de que quieres crecer y que vas a crecer, pues es el hambre que tengas de la palabra de verdad. Y el apóstol Pablo, no fue el apóstol Pablo, fue el apóstol Pedro. Ahí en el capítulo 2, verso 2, nos dice algo muy fácil de entender. Que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. No para la salvación. O sea, ya eres salvo, pero debes perseverar en la salvación. De lo contrario, puede llegar que te distraigas. Puede que seas un desnutrido espiritual porque no hay alimento sólido en tu corazón. Y cuando llegue el momento de la enfermedad, de la crisis, la prueba, la lucha, todo lo que viene a la vida de los cristianos, entonces vas a caer, vas a decrecer, no vas a pasar la prueba. En cambio, si vas alimentándote con la leche espiritual no adulterada, ¿cuál es ella? Pues la palabra del Señor. La palabra del Señor es ese alimento espiritual que necesitamos. Y aquel que tiene hambre de la palabra de verdad va a crecer. Crece porque crece. Cambia porque cambia. Porque la palabra del Señor tiene un poder en sí mismo. Es Dios hablándonos. Es Dios modificando nuestra conducta. Es Dios haciendo que el alma crezca. En el camino del Señor no hay gente simple. ¿Qué es una gente simple? De acuerdo al contexto bíblico, la gente simple es la gente que no tiene razonamiento, que sigue la voz de los demás, que no tiene discernimiento, que no analiza, que simplemente se deja llevar. Esa es la persona simple, pero en el camino del Señor no hay ese tipo de personas. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 1, Salmo 19:7. Está bien hermoso, esto lo están viendo los pequeños en su chocolate literario. Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué le hace al alma? La convierte. La palabra del Señor convierte tu alma y la mía. Nos convierte. ¿Y el testimonio de Jehová es fiel? Hace sabio al sencillo. Así que no necesitamos ser grandes teólogos, ni tener títulos profesionales para poder crecer en la fe y entender la palabra del Señor, porque es sencilla. La palabra del Señor se interpreta a sí misma, pero debemos hacer ese espacio en nuestra vida para alimentarnos de la palabra del Señor, porque cuando venimos y hacemos comunidad aquí en la iglesia, cuando hacemos oración, cuando nos reunimos, todo eso es una bendición. Qué bueno que hay, nos fortalecemos unos a otros, pero si solo nos ajustamos a esos tiempos de alimento espiritual en cuanto a la palabra, vamos a ir a paso lento. Puede ser que en el tiempo de la predicación, del estudio de la palabra, se siembre la semilla, pero salimos allá a nuestro diario vivir y entonces puede venir el enemigo y robarse esa semilla. Puede venir el enemigo, puede venir el mundo, pueden venir las tentaciones y esa semilla ya no dio fruto. En cambio, si todos los días, aunque sean unos versículos nada más, nos alimentamos del Señor, el Señor va a ir modificando nuestra conducta, nos va a ayudar a crecer, va a ir moldeando ese ser que nosotros somos.
Somos seres integrales, somos cuerpo, alma y espíritu. Las emociones a veces nos dominan y es necesario que a través de la palabra del Señor nosotros nos hagamos sabios. Sabios, la sabiduría es diferente a la inteligencia. El conocimiento no es sabiduría, el conocimiento es ciencia. La sabiduría es el conocimiento aplicado al buen vivir. Te da la prudencia para la vida, esa es la sabiduría. Entonces el Hijo de Dios tiene que ser sabio. Es una evidencia de que ha crecido en la palabra del Señor. Y entonces cuando está esta evidencia, nosotros empezamos a hacernos grandes espirituales, empezamos a madurar y empezamos a dar fruto. Porque no nos quedamos con mamá para siempre, ¿o sí? No se ve bien que un hijo de no sé, a ver ustedes díganme una edad para no regarlo, ¿eh? De 30 está esperando que la mamá le venga a servir, o que le dé para el domingo, o que le dé para ir a ver a la novia, o que no se baña si no le preparan el agua, ¿no? O sea, no es normal, se ve extraño. Pasa, pues sí, ¿verdad? Existe el síndrome de Peter Pan, ¿no? La eterna adolescencia. Bendito sea el Señor. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos sana de esos defectos. Porque el que no crece se estanca. ¿Y qué pasa con lo estancado? Se pudre. Se pudre. ¿Han visto el agua estancada? Incluso huele mal y se hacen bacterias. Pues es algo simbólico de lo que le pasa a la vida del cristiano que se estanca, que no crece. Un cristiano que no crece en la palabra, que no se alimenta, se estanca y sus conceptos de la vida, del diario vivir son ambiguos. No tiene discernimiento, son relajados, no entiende, no agarra la onda de lo que significa ser consagrado y crecer en el Señor. Le cuesta trabajo ciertos conceptos, le cuesta trabajo la obediencia porque en su corazón está débil. A lo mejor no es una persona perversa, pero es una persona floja porque no se alimenta del Señor. Y cuando vienen los momentos de crisis que a todo el mundo nos vienen, que no solo son espirituales, pero que viene una enfermedad, por ejemplo, una crisis económica, una crisis familiar, y no hay de dónde agarrarse. No sabe cómo actuar, en vez de bendecir, la riega. Puras regadas, ¿no? Entonces ahí pues busca uno de dónde agarrarse. Así que el que se alimenta de la palabra se hace sabio y nos convierte el alma. Pero hay un pequeño detalle que hay que agregarle a esto, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, y que la mayoría no sabemos de memoria. Solo que de repente se nos olvida un poquito. ¿Qué dice? Oh, está bien claro, ¿verdad? Que si todos lo entendemos. Perfectamente entendible. Si oímos la palabra, pero no la hacemos, ¿a quién engañamos? A nadie engañamos. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, leídas por todos los que nos ven. Entonces yo puedo decir de mí que soy una magnífica persona y cristiana, que soy casi un ángel aquí en la tierra, pero como yo vivo, como yo reacciono, como yo actúo, como yo me dirijo a mi prójimo, como yo soy, es la evidencia de qué tan efectiva es la palabra en mi vida. Porque aquí dice, si solo somos oidores, no sirve de mucho. ¿Qué dicen los versos siguientes, por favor? Porque esto está muy interesante. El libro de Santiago es un libro muy corto y muy interesante. Dice, pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El siguiente, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Porque la palabra del Señor nos confronta con nosotros mismos. O sea, la palabra del Señor no te habla del vecino, ni de tu hermano, ni de tu papá, te habla de ti.
de ti, de tu relación con el Señor, de lo que hay en tu corazón. Pero si oyes la palabra, pero no la vives, entonces te engañas a ti mismo y esa palabra se olvida. Se olvida. Entonces, es una evidencia muy sencilla en la que sí podemos medirnos cómo estoy en el Señor, para que no estemos esperando por ahí que nos hagan un test, ¿verdad? Ahí en la iglesia o en algún lugar, para ver cómo voy. ¿Cómo voy? A mí me han preguntado de repente, ¿cómo voy, hermana? Pues déjale, pregunto al Señor, ¿verdad? O tú pregúntale. Pues yo veo que vas bien, pero pues yo veo, como le dijo el Señor a Samuel, ¿verdad? El hombre ve lo superficial, pero el Señor ve el corazón. Entonces cada uno de nosotros sabe, no necesitamos preguntarle a nadie. Y cada uno de nosotros puede notar las evidencias del crecimiento en nuestra vida, si vamos bien, si ya nos estancamos o si en vez de crecer estamos decreciendo. Y vaya, pues no hay nada que no se pueda remediar, porque el Señor no nos condena tampoco. No está ahí con un látigo en su trono para paz, la regaste y te va. No, no, no. El Señor es misericordioso y dice que los que le tocan, Él les va a abrir. Que los que le llaman, Él va a acudir. Que el que busca, encuentra. ¿Verdad? Y Él lo dice en el buen sentido. No es como nosotros, ¿verdad? Me vas a encontrar, sígueme buscando, me vas a… No es una amenaza, el Señor es una promesa, que si tú le buscas, pues lo vamos a encontrar, porque es imperante que nosotros crezcamos en el Señor, porque vamos a regresar al versículo que vimos al principio, dice, sino que siguiendo la verdad, ¿qué más? Es el libro de Efesios capítulo 4 verso 15, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que estas tres evidencias hay que revisarlas porque hay que crecer, hay que crecer. Si alguno de nosotros hemos detectado que ya nos estancamos en cierta área, es momento de sacudirnos en la presencia del Señor y su Espíritu está ahí, presto para fortalecernos, presto para limpiarnos de toda maldad, presto para ayudarnos, presto para no juzgarnos y decirle, Señor, sinceramente, pues mira, en esta área hasta he perdido terreno, pero ya se acabó, ya hoy, a partir de hoy empiezo a crecer nuevamente, empiezo a ir hacia adelante, no hay que voltear hacia atrás. No hay que estar rumiando los errores una y otra vez, no valen para nada, no sirven de nada. Si acaso el pasado sirve para algo es para que no volvamos a cometer los mismos errores, pero siempre el Señor está con ese corazón dispuesto para perdonar, para ayudarnos, para fortalecernos y avanzar. Amén. Entonces, ¿qué les parece si hacemos esta oración? Le decimos, Señor, bueno, pues yo creo que voy por buen camino, quiero seguir avanzando, o Señor, yo creo que me he estancado, creo que he dado lugar a cosas que me han distraído, o Señor, yo creo que he retrocedido, ayúdame a retomar nuevamente el buen camino, quiero crecer, tenemos mucha tarea, no solo en este mundo, sino con nosotros mismos, en casa tenemos mucha chamba, ¿verdad? Yo siempre digo, la Iglesia de Cristo luego está esperando que el Señor lo lleve a otras naciones. Pero quieres irte, yo creo, a otras naciones porque no has hecho nada en casa, ¿no? Pero si empiezas a actuar en casa, empieza a obrar en casa, empieza a acomodar las cosas en casa, y entonces el Señor sí te va a usar en todos lados donde tú quieras, porque tenemos que servir al Señor con un corazón maduro. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta oración, y tú conoces tu condición con el Señor, así que vamos a entregarle la condición de nuestro corazón al Señor esta mañana y vamos a decirle nuevamente como le dijo Samuel al Señor cuando le estaba llamando: he aquí, Señor, yo escucho, tu siervo oye. Amén.
Padre maravilloso, te damos muchas gracias por esta sencilla palabra que hoy recordamos. Debe haber evidencia de tu presencia en nuestras vidas. Debe haber crecimiento, Señor. No podemos todo el tiempo permanecer en la misma estatura, en el mismo nivel de fe, con el mismo conocimiento básico para ser salvos. Necesitamos crecer, necesitamos madurar.